Buenas, al día de hoy voy a recolectar arcilla. Es para hacer alfarería, es algo que he estado, ¿cómo se llama?, practicando en las últimas semanas. Y me parece interesante compartirlo, a ver, tal vez a alguien le interesa, quiere saber cómo extraer arcilla. De hecho ahora mismo estoy viendo arcilla. No sé si lo ven, es un gran charco. Esa capita que parece polvo. Eso es arcilla. Obviamente no lo puedo extraer de aquí porque hay mucha agua. Voy a ir a otra fuente que había encontrado hace unos días. Por si alguien se preguntaba qué es la arcilla o cómo encontrarla. La verdad es que la arcilla hay en todas las tierras, en todo lugar hay arcilla. Porque, si no me equivoco, la definición de arcilla es como partículas de 0.001 milímetros, algo así. O sea, partículas muy pequeñas. Y eso hay en todos lados. Simplemente hay que procesarla. Pero la cuestión también está en de qué son esas partículas. Hay partículas como que son más, en su conjunto se hacen más maleables que otras. Entonces eso es lo que hay que probar cuando uno extrae arcilla. Vine a un río a extraer arcilla. Por lo general cerca de cuerpos de agua hay arcilla. Esta arcilla como con bastante mineral y suelen ser como más maleables y así. Voy a estar caminando un poquillo y básicamente voy a hacer un par de videos de alfarería así básica. Es como un pequeño experimento que quise llevar. Estaba viendo un video de un australiano que se llama Primitive Technology, creo. Literalmente con un palo y agua hacía cosas de alfarería y me llamaba la atención. Yo, ¿de verdad será tan sencillo? Pues sí, es bastante sencillo. El problema es tal vez si vive uno en una ciudad sea complicado, pero para los que vivimos en el campo es relativamente sencillo. Pero ahora que veo la arena, si vienen a un río, agarren esta arena para la alfarería, porque no me acuerdo cuál es el nombre. Creo que se le dice tempe o temple, no me acuerdo. Que la cuestión es agregarle un poco de arena a la arcilla para que no se raje cuando se seca o se cocina. Y ahora que estoy pasando el río, eso me recuerda un disclaimer de que no vengan a un río cuando la parte de donde sale el río está lloviendo, está nublado, porque puede caer una cabeza de agua. Bueno, ya llegué donde tenía el lugar donde saqué la arcilla la última vez y tengo un problema, y es que está tapado porque estaba ahí debajo de esas rocas. Estaba, no sé, no sé, creo que voy a escarbar o buscar otra fuente de arcilla para ver qué. Creo que, bueno, aquí a los metros encontré una pequeña fuente de arcilla. Esto de acá tiene mucha piedrita, entonces es como complicado, pero ve que es como suavecito, es algo maleable. Es que tiene un montón de piedritas, hay que procesarla, pero ve que se deja es maleable. Voy a bajar un poquito más para ver si por ahí encuentro algo. Por aquí estaba caminando y vi esto desde lejos. Y me parece que aquí hay un poco de arcilla. De hecho agarré dos. Este es de acá. Bueno, este es de acá y este es de acá. Este no es tan maleable. Se rompe mucho. Pero este sí. Bueno, este también es que está más mojado. Voy a mojarlo un poco. Está más mojado. Pero igual se rompe bastantillo. También es que tiene mucha roca. Tal vez sí sirva porque la verdad, como dije, la arcilla hay en todos lados. Pero ese que tiene las partes como un poco grises me convence un poco más. Es un poco más maleable, es más como plastilina.
entonces este me podría servir. Entonces creo que voy a agarrar un poco de estos que tienen un poco aquí gris y rojo, se ve bastante más maleable. Para extraerlo básicamente solo traje una bolsa y un palo. Tenía un sacho, pero se me perdió, no sé qué se hizo, entonces traje un palo para escarbar. Y pude extraer esos bastante, creo que son como 5 kilos, aunque no parezca mucho, bueno sí, en realidad parece bastante, va a salir bastante. Creo que ahora la siguiente parte del video va a ser el procesado. Ahora voy de vuelta a mi casa, me voy a enseñar un poco de donde saqué la arcilla. Ve, la saqué de aquí. Ve que tiene esas cosas grises, es bastante como pegajoso, es igual a la que había extraído allá. La que había extraído por allá era más pura, por decirlo así, era más solo lo gris. Esto tiene un poco de tierra, entonces a ver qué tal. Que la otra parte del video va a ser como procesarla. Esa fue la extracción, ahora hago el procesado. Ya estoy listo para regresar. Sí, lo más probable es solo voy a hacer el corte y ya voy a estar en mi casa para procesarlo. Lo que ocupan van a ser dos cubos de agua y un pantalón o una tela de algodón vieja que tengan por ahí. Y ya, eso es todo. En realidad es muy sencillo procesar la arcilla. Si pueden, agarren arena, ya que es bastante fina. Esto es buena para la alfarería. Tal vez no expliqué mucho cómo encontrar la arcilla. Es como le dije, la arcilla en todos lados, solo son partículas pequeñas. Y en este caso es solo encontrar como ir probando, agarrando pedazos de tierra, lo mojan, lo aplastan un poco y tratan de enrollarlo alrededor del dedo o que se pueda doblar. Si no se puede doblar, no sirve de mucho. Toda la explicación express. La cuestión es así: en un tarro echa la arcilla de la bolsa. Ahí estaría la arcilla, ven que ya se compactó bastante, es bastante maleable, o sea, creo que va a salir buena arcilla. Y ahora lo que se hace es echar agua. Entonces se echa agua, bastante agua, porque hay que disolver como toda la tierra en el agua. Yo creo que con eso basta, así como que lo tape un poquillo. Una vez que tiene el agua, con un palo, una pala o algo, lo revuelven. Entonces con una pala lo revuelven bastante. Una vez ya revuelto, como tengo ya aquí, básicamente en el fondo ya solo en rocas, puede hacer es colarlo y pasarlo en otro, para luego dejarlo reposar un poquito más, unos 20-30 minutos, y luego filtrarlo con una tela de algodón. Entonces voy a filtrarlo. Realmente no se ocupa como nada para filtrar, como lo que uno quiere, bueno, tal vez para deshacerse de esta materia orgánica que se puede usar en colador, pero voy a primero quitar las rocas. Entonces lo pongo por aquí, el otro cubo, y echo todo. Yo creo que esto tal vez se puede seguir como revolviendo un poco para poder extraer más. Le voy a echar un poquito más de agua y lo voy a revolver un poco más y lo vuelvo a echar acá. Echo el agua, voy a revolver un poco más. Listo, ahora lo voy a volver a echar acá. Si se ve, básicamente solo queda arena y roca, entonces eso ya no se ocupa. Para sacar la materia orgánica,
repite el proceso. Y ya. Bueno, y aquí ya tengo el cubo con la tela de algodón. Le hice un nudo para que no se salga el agua. La cuestión es tirar esto aquí, y aquí se va a filtrar el agua y dejar solo la arcilla. Este proceso sí tarda más. El inicial de recolección procesado se hace un día, esto sí toma más tiempo. Si esto sí se deja así unos 20 minutos más o menos, porque la idea es que darle chance para que las partículas más grandes se precipiten al fondo, dejando solo la arcilla en suspensión con el agua. A few moments later. Entonces, volvemos a poner esto por acá y se echaría aquí el agua. Sale con cuidado porque las partículas grandes van a estar abajo. Bueno, de ahí se puede ver un poco la arena. Ya. Sí, ahí en el fondo no sé si se ve como arena. Entonces esto ya se podría botar un poquillo apenas, dejarlo así poco para que filtre. Luego solo se cuelga y se deja reposar 1 o 2 días hasta que el agua se haya ido. One eternity later. Bueno, todavía lo tengo aquí. Parece que es mucha agua y como que se taparon bastante los poros de la tela y le está costando como sacar agua. Entonces es mucha agua como para colgarlo todavía. Te lo voy a dejar así un rato hasta que el agua pase al cubo y ya luego lo cuelgo y ya estaría. A few moments later. Y bueno, aquí lo tendría. Lo dejé un poquillo pero casi no salió agua, entonces lo que hice igual fue colgarlo. Como ven, ya empieza a gotearlo. La cuestión es que tiene que drenar todo el agua y que va a quedar solo una masa por acá de arcilla y ya estaría. Para que vean lo que se puede hacer con la arcilla, esto es un macetero que hice con la arcilla gris que había encontrado. Esta no va a quedar de este color, porque este es un color como más rosa. Cuando es gris queda rosa y cuando es café queda como naranja. Este ya está cocinado. En los siguientes videos va a ser cómo lo puede hacer y cómo cocinarlo y hacer el horno y todas esas cosas. Entonces hasta aquí dejo el video.